La Biblioteca España de las Artes presenta Letras Breves, un espacio donde podremos conocer más de cerca las obras académicas que forman parte de la colección bibliográfica de nuestra biblioteca. En este mes se cumplen 130 años del nacimiento de José Carlos Mariátegui, quien fue uno de los pensadores peruanos sobresalientes del siglo XX. Por ello presentamos el libro titulado Invitación al Descubrimiento. José Carlos Mariátegui y el socialismo de nuestra América, del escritor argentino Miguel Maceo. La obra analiza a Mariátegui a través de una nueva lectura de sus textos, lo que significa reflexionar sobre otras vertientes y el legado de su pensamiento social, vinculado a nuestra realidad, con una cosmovisión y cultura diferentes a la realidad europea. Se parte de una cronología sobre Mariátegui, su obra y su tiempo y los acontecimientos mundiales que ocurrieron durante su vida. La obra inicia presentando una cronología de la vida de Mariátegui, en paralelo a la situación política y social del Perú y del mundo en esos años. Desde su nacimiento el 14 de junio de 1894, siendo el segundo hijo de Francisco Javier Mariátegui y de María Amalia Lachira Vallejos, quien se traslada en 1899 a Huacho con sus hijos. En 1901, José Carlos ingresa a la escuela y sufre un accidente que le impide asistir a clases. Es a partir de ese momento que desarrolla el hábito por la lectura. En 1909 inicia su vida laboral como ayudante en el taller del diario La Prensa y al poco tiempo se convierte en corrector de pruebas. En 1911, Mariátegui inicia con la publicación de artículos en la prensa bajo el seudónimo de Juan Croniquer, pasando a formar parte de la redacción, especializándose en temas literarios y artísticos. En 1916 pasa a desempeñarse como redactor principal y cronista parlamentario en el diario El Tiempo. En 1918, con César Falcón y Félix Vallejo, Mariátegui funda la revista Nuestra Época. En 1919 Leguía envía a Mariátegui a Europa en calidad de agente de propaganda y en 1920 llega a Italia donde retoma sus colaboraciones para el diario El Tiempo. En 1921 se casa con Ana Chiappe. En marzo de 1923 regresa al Perú estableciendo contacto con Víctor Raúl Haya de la Torre. En 1924 promueve la fundación de la editorial Claridad, colabora con la revista Mundial en la sección Peruanicemos al Perú. En 1924 inician sus problemas de salud. En 1926 aparece la revista Amauta, en referencia al sabio y maestro en el Perú de los Incas. A inicios de 1930 decide instalarse en Buenos Aires, pero su estado de salud se altera, muriendo en Lima el 16 de abril del mismo año. El autor realiza un análisis del pensamiento social de José Carlos Mariátegui, quien identificó componentes étnicos, identitarios, pero sobre todo, societarios, y el potencial emancipatorio de un conjunto de prácticas y tradiciones populares. Brinda también el análisis de su pensamiento a través de diferentes pensadores como Alberto Flores Galindo, Carlos Manuel Cox, que en 1934 y 1935 presentó a Mariátegui como un intelectual valioso. En 1943, Jorge del Prado lo presenta como un ideólogo revolucionario. En la década de 1960, Adalberto de Sau ve a Mariátegui como un precursor del realismo socialista. En Argentina, Leopoldo Lugones fue un escritor quien registró y dio cuenta de la labor de Mariátegui. Reconocía al escritor de La Mauta como escritor y artista, pero se le oponía como sociólogo extranjero. El autor menciona que el pensamiento de Mariátegui, con las experiencias de las organizaciones populares y los movimientos sociales en Argentina y nuestra América, se reflejan en su obra 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana publicada en 1928, donde designa la realidad actuante de la comunidad campesino-indígena y de sus históricos lazos sociales, sus hábitos de cooperación y sus modos de relacionarse los seres humanos entre sí y con la naturaleza. Una realidad que permitía una proyección ideal hacia el futuro, pero que no dejaba de asumir la forma del mitológico retorno al pasado del imperio incaico. Realiza un análisis de esta obra a través de la mirada de diferentes autores, mencionando que Mariátegui insistió en la peculiaridad del problema agrario peruano. Decía, congruentemente con mi posición ideológica, yo pienso que la hora de ensayar en el Perú el método liberal, la fórmula individualista, ha pasado ya. Dejando aparte las razones doctrinales, considero fundamentalmente este factor incontestable y concreto que da un carácter peculiar a nuestro problema agrario, la supervivencia de la comunidad y de elementos de socialismo práctico en la agricultura y la vida indígena. Se analiza el pensamiento del socialismo práctico de Mariátegui como un conjunto de prácticas sociales que se ratifican en torno a lo comunal, lo público y los valores de uso, también, mentalidad, un espíritu. Para Mariátegui, el espíritu colectivista de los pueblos originarios va más allá de la existencia de las comunidades en la sierra peruana.
Su espíritu de cooperación, sus mecanismos morales, para el Amauta, se ponía de manifiesto en infinidad de prácticas extracomunitarias y en distintas regiones de nuestra América. Mariátegui manifiesta: está, pues, esclarecido que de la civilización incaica, más que lo que ha muerto, nos preocupa lo que ha quedado. El problema de nuestro tiempo no está en saber cómo ha sido el Perú. Está, más bien, en saber cómo es el Perú. El pasado nos interesa en la medida en que pueda servirnos para explicarnos el presente. Las generaciones constructivistas sienten el pasado como una raíz, como una causa. Jamás lo sienten como un programa. Por último, se analizan los artículos publicados por Mariátegui en los diferentes diarios de la época, sobre su pensamiento buscando las claves del cambio social, sus lógicas inherentes, sus posibles derroteros. Basándose en la propia realidad a partir de un trabajo dialéctico de conocimiento y transformación. Este libro y otros títulos relacionados al tema podrá encontrarlos en la Biblioteca España de las Artes del Centro Cultural de San Marcos. A continuación, presentamos algunos de los títulos disponibles. Agradecemos su participación, los esperamos en nuestro local ubicado en la avenida Nicolás de Piérola 1222, Parque Universitario, Centro Histórico de Lima, y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter, donde pueden dejar sus comentarios y sugerencias. Muchas gracias por su atención, hasta una próxima oportunidad en Letras Breves.